Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, hoy es miércoles 18 de diciembre de 2024. Esto es Hablando con Rilo con la producción de Jennifer Montilla. Y el invitado de hoy es un invitado muy especial. Hace mucho tiempo que he querido tenerlo acá en el estudio y hoy está con nosotros César Pérez, uno de los saxofonistas más solicitados por los músicos venezolanos en Buenos Aires, Argentina. Así que bienvenido, César, ¿cómo estás? Gracias, excelente. Bueno, primero que nada, gracias por esa presentación y sí, tengo la bendición de participar musicalmente con varios de los artistas venezolanos acá y argentinos también. Entonces siempre, adiós, gracias. Y particularmente de los artistas venezolanos, básicamente son los que están siempre en la movida musical. Sí. Es decir, que como que los más relevantes y emblemáticos de los músicos venezolanos incluyen siempre a César Pérez en el saxo, Sí. en su música. Sí, la verdad que me siento honrado por eso. Creo que es también porque tiendo a involucrarme mucho en los proyectos. No es que me llaman y simplemente voy, toco, leo la partitura. No. Siempre me interesa ir un poco más allá, aportar ideas y ayudar desde lo poco que pueda saber, aportarlo. O sea, para hacer un video, para hacer alguna grabación de algún tema, arreglos como tal, porque no soy productor, pero me gusta mucho esa área. Entonces siempre tiendo a aportar ideas, también porque toco varios instrumentos, entonces por ahí está ese aporte, ese plus adicional. Mira, ¿qué te parece esta sonoridad? La flauta, el clarinete, el saxofón, no solo el saxofón. Entonces quizás por ahí viene eso de que me llaman. César, vamos a conocerte un poco. Yo quiero saber dónde creciste, dónde estudiaste, cómo fue que terminaste siendo músico, Claro. qué te llevó a estos instrumentos de viento y por qué no solo uno, sino tres diferentes. Cuéntame un poco sobre tus orígenes. Claro, sí. Yo nací en Barquisimeto, la capital musical de Venezuela, pero a temprana edad mis padres se mudaron a Duaca, hacia el norte de Barquisimeto. Un pueblo hermoso donde tuve el honor de crecer. Ahí pues comencé en la orquesta, yo creo que serían a los 8 años más o menos. Pero en ese momento no había instrumentos de viento, había solamente instrumentos de cuerda. Y no me gustaba mucho el violín. Me llamaba la atención, pero no tanto. Desde ese momento yo sabía que lo mío eran los instrumentos de viento, pero no había esas opciones. Entonces ahí hice como una pausa y no fue sino hasta los 16, 17 años que forman una banda show, una banda de desfile allá en el municipio. Y ahí obviamente sí había muchos instrumentos de viento, percusión. Entonces yo paso a formar parte de esa banda. Recuerdo el nombre de la banda show Ezequiel Zamora, de Duaca, que creo que hasta hoy en día sigue funcionando. Perdón, estas bandas shows Sí. son estas que en Venezuela tradicionalmente salían en los carnavales, Sí. salían en las comparsas. En las comparsas, ferias de San Sebastián, bueno, las ferias de muchos sitios llaman a las bandas de desfiles, bandas show. Y bueno, de esa manera comienzo a estudiar música como tal, mejor dicho, a practicar. Porque el estudio como tal de leer partituras no se daba tanto, porque en la banda show tenías que aprender todo a memoria. Entonces, sí tenías la partitura, sí había una enseñanza, pero era más a memorizar. Entonces, el leer partituras constantemente no se practicaba como si se practica en la orquesta. Cuando estás en una orquesta sinfónica, tienes que leer mucho repertorio y por ahí para tocar una sinfonía son partituras muy extensas. La de cada instrumento tiene, qué sé yo, 40, 50 páginas, entonces eso te hace practicar mucho. Yo empecé a detectar eso y yo dije, bueno, pero yo quiero ser profesional. Yo de verdad quisiera llegar a ser profesional. Y ahí es donde decido volver a la orquesta, porque ya había instrumentos de viento. Entonces, en la banda había empezado a tocar percusión y después pasé a tocar saxofón, siguiendo los pasos de mi hermana, porque mi hermana desde el principio sí tocó saxofón. Entonces, después mi hermano también forma parte de la banda, mi hermano comenzó a tocar trompeta y empezamos en esa movida
de querer estudiar, querer ir más a fondo de eso. Y ahí nos vamos a la orquesta, otra vez. Eso habían pasado ya como 10 años, si estaba como a los 8, 7, habían pasado como 9 años y ya había instrumentos de viento. Y ahí comenzamos. La orquesta no utiliza saxofón, la orquesta utiliza otros instrumentos. Entonces ahí tuvo que cambiarme. Para poder estudiar en la orquesta y formar parte de esa agrupación, tuve que empezar a tocar fagot. Entonces ya ahí fue el segundo instrumento que comencé a aprender. En ese momento habían muchos mitos, habían muchos temores. Nos decían que no, que tenías que estudiar uno, que no podías tocar otros instrumentos. Había como ese mito quizás. En parte es cierto, pero no del todo. O sea, básicamente si quieres ser multiinstrumentista, que es lo que yo hago, pues tienes que estudiar mucho más. Esforzarte más. Claro, porque si vas a tocar un solo instrumento tienes que hacer notas largas, tienes que estudiar los métodos del instrumento. Bueno, si tocas dos, son 2 veces notas largas, son 2 veces métodos, son 2 veces conciertos, 2 veces todo. Y así cada vez que vas añadiendo un instrumento, se va añadiendo horas de estudio. Esa es la verdad. Entonces, bueno, nada, ya en la orquesta pasó que me robaron el instrumento, me robaron el fagot. Y bueno, producto de la delincuencia, yo no quería dejar la orquesta. No quería dejar la orquesta y ahí comencé a estudiar clarinete. Entonces yo decía, bueno, lo bueno de toda esta situación es que voy a estudiar otro instrumento. De ahí comencé a profundizar muchísimo en lo que eran los instrumentos de viento a madera y junto con mi hermana, que ella toca oboe, yo me decidí por el fagot, ella se decidió por el oboe, comenzamos a tocar en Barquisimeto, orquestas de baile y esto. Y ahí en las orquestas de baile se utilizaba mucho, en la orquesta líder, me acuerdo, la orquesta líder de Barquisimeto, utilizaban la flauta para tocar salsa. Y a ambos nos gustaba mucho la salsa. Entonces ahí decidimos aprender a tocar flauta también. Ambos siempre con esa competencia sana entre hermanos, a ver qué vamos a hacer, qué nos gusta. Y bueno, a fin de cuentas, ya cuando de pronto nos dimos cuenta, ya estábamos tocando varios instrumentos. Y el único que diferenciáramos era el oboe. Ella tocaba oboe y yo tocaba fagot. Pero sí, hacíamos muchos trabajos tanto en Barquisimeto, en la universidad. Tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad, en la UCLA, la carrera de música también. Ella por su parte estudió Derecho en la Fermín Toro. Yo por mi parte estudié Contabilidad en el Pedagógico y paralelo llevábamos la carrera de música. Entonces fueron unos tiempos de bastante exigencia. ¿Dormían eventualmente? Exacto, a veces. Cuando nos acordábamos dormíamos, cuando nos acordábamos comíamos, pero estábamos muy metidos en eso, en ser profesionales, en de verdad buscar obtener el conocimiento como diera lugar. ¿Qué sientes tú que te motivó a esa búsqueda incansable de superación? Wow, lo principal, mi mamá. Mi mamá fue una persona, yo creo que como gran parte de la sociedad venezolana, nos inculcaba mucho el estudiar, el tener un título. Eso creo que es parte de la sociedad venezolana, de una gran parte. Que los padres te dicen que debes tener un título. Nosotros nos dijeron eso también y de verdad que nos gustaba mucho estudiar. Lo segundo sería la influencia que tuvimos por parte del sistema de orquesta, que tiene, como todo, tiene muchísimas cosas buenas, tendrá sus cosas malas, pero algo que nos inculcó a todos los que pertenecíamos al sistema era de que podíamos vivir de esto, de que podíamos hacer de la música el medio para vivir. Esa es la enseñanza más grande que nos deja el maestro Abreu, que en paz descanse, y que yo estoy eternamente agradecido. Una vez que arrancas a estudiar en un núcleo, esa mística, hoy no lo sé, espero que no se haya perdido, pero los años que vivimos allá, esa mística se transmitía a todos los módulos. Yo tenía la oportunidad de dar clases no solamente en Duaca, sino en Santa Rosa y en otros sitios,
Y ese mensaje era lo principal que llevábamos y que esparcíamos. Decirle a los niños, mira, desde aquí tú puedes llegar a donde sea, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte. Y la enseñanza musical para desempeñarte en orquesta en Venezuela era lo máximo. No digo era porque ahora no lo sea, lo digo porque ahora no sé cómo está la realidad. Claro. Tengo ya 7 años que no voy a mi país, espero que siga así. Porque la verdad que el venezolano tiene eso. Yo digo así como el argentino, el brasileño se les da bien jugar fútbol, pues al venezolano se le da bien la música. La música de orquesta particularmente es increíble. Sí. Increíble. Sí. Entonces, en definitiva, ¿cuántos instrumentos estás tocando en este momento? Ahora, por mi trabajo que me lo exige como tal, yo toco los saxofones, que en algún momento nos piden los 4, saxofón alto, tenor, soprano y barítono. Pero la mayoría de las veces solamente alto y tenor, que si bien es cierto es el mismo instrumento, las escalas son iguales, las posiciones son iguales, cuando vas a un nivel de profundidad te das cuenta que es muy distinto tocar saxofón alto, tocar saxofón tenor. También la flauta y el clarinete. Esos son los instrumentos que llevo a mis contratos, a mi trabajo en Princess, porque hoy en día tengo el trabajo en Cruceros Princess. Y bueno, ese es mi trabajo como multiinstrumentista del house band. Pero en tu conocimiento personal, ¿cuántos puedes tocar? Adicional a eso, el fagot. Entonces yo cuento 5. Sería el saxofón alto, tenor, que los diferencio porque cada uno, insisto, tiene sus condiciones particulares. Flauta, clarinete y fagot, 5. Impresionante. ¿Y cómo das entre todo lo que has vivido? Primeramente, cuéntame, ¿qué te hace salir de Venezuela? Capaz es una pregunta retórica, porque todos sabemos por qué salimos de Venezuela, pero cada historia es diferente. Cada persona tiene sus propios motivos y su propio momento. Sí. Así que me gustaría saber, César, ¿qué fue lo que hizo que salieras de Venezuela y en qué circunstancias? Claro. Sí, yo en realidad nunca quise salir de Venezuela. Nunca. Distinto a otras personas que sí lo decidieron sin mucha vuelta. Simplemente no tenían tantos apegos o sencillamente lo decidieron. En mi caso, yo fui víctima de la inseguridad. Más allá de cualquier tema político, cualquier tema que no es secreto para nadie, es una situación bastante complicada, yo sobrellevaba la situación, le metía más horas de trabajo para poder hacer el dinero y poder vivir. Muchas veces abusaba de mí y trabajaba muchas horas, pero eso yo decía, bueno, es lo que me toca, lo voy a hacer porque no quiero irme de mi país. Pero hubo un día que regresando, o sea, viste que vivía en Duaca y trabajaba en Barquisimeto, es 1 hora de camino. Un día iba y pasó que fui víctima de la delincuencia, pusieron unos escombros para detener mi auto y me querían robar el auto. Entonces fue una situación bastante fea, yo iba con mi pareja de ese momento, rompieron el vidrio, bueno, en fin, aceleré. Con los escombros rompí todo el auto. Entonces fue una situación bastante fea. El auto, pues se rompió el cárter, la parte de abajo, boté todo el aceite, fundí el motor. Entonces, un dolor de cabeza. Cuando llegué a casa, pues obviamente ahí no dormí. Yo estaba viendo qué hacía. Yo justamente estaba en unas vacaciones largas de la otra empresa de cruceros donde yo trabajaba. Porque antes de eso yo trabajaba en Carnival. Pero cuando tú estás en aguas internacionales y el pasaporte está próximo a vencerse, te mandan a casa, porque no puede estar el pasaporte cercano a vencerse. O sea, si ya son 3 meses, te mandan para que arregles tu pasaporte y regresas. Pero en ese tiempo también estaba complicado el tema del papel del pasaporte. Sabes que ese papel es especial. Tengo entendido que es igual al papel moneda, al papel de los billetes. Entonces, nada, yo quedé en ese limbo intentando arreglar mi pasaporte para volver a mi trabajo y yo decía, está todo bien, o sea, yo sigo trabajando en Carnival, voy con los cruceros Carnival y sigo viviendo aquí
en Venezuela, porque ese sueldo me daba para poder vivir allá. Pero en medio pasa esto y eso me desespera. O sea, me saca de lo que tenía en mente, me destruye mi plan porque, o sea, ya no puedo ni trabajar. O sea, ya el carro se dañó y o sea, si no puedo ir a trabajar, ¿ya qué más hago? O sea, ya ahí se verá que me dejaron sin herramientas. Más allá de que el auto se haya dañado, te queda esa sensación de zozobra, de inseguridad, Claro. de que si salgo me va a pasar otra vez. Claro. Puedo comprar otro auto y me puede volver a pasar, o sea... Claro. Y yo seguía viviendo en Duaca. Y yo seguía viajando constantemente. Salía para tocar en un casamiento, en una boda, y yo tenía que viajar. Iba a dar clases y yo tenía que viajar. Siempre, mi vida profesional estaba entre Barquisimeto y Caracas. Yo siempre andaba viajando. Estaba muy expuesto. Entonces ahí le pedí la ayuda a mi hermana que ya vivía aquí en Argentina. Entonces le digo que a quien voy a estar eternamente agradecido porque me abrió las puertas de su casa cuando ella tenía aquí casi un año. No tenía mucho tampoco. Ella estaba estableciéndose también, luchando por su vida, con su esposo, recién casado. Y llegué yo. Estoy eternamente agradecido porque la verdad que ella me tendió la mano. Y ahí comienza esta historia en Argentina, con muchas dudas, con muchos miedos. Pero hoy en día confirmo que fue lo mejor que me pudo pasar. Argentina es hermoso. Sí, la verdad que... Buenos Aires, la gente, claro, cómo te tratan, cómo te reciben, es algo mágico. Claro, sí. Siento que... Yo siempre digo que este país tiene un máster en recibir migrantes. Y yo soy prueba de eso. O sea, soy la evidencia. Lo viví y yo dije, la mejor decisión de mi vida fue venir a Argentina. Eso, la verdad que si me toca volver a decidir, lo volvería a elegir. Mira, yo siempre he dicho que debemos estar eterna y constantemente agradecidos con los argentinos porque la manera particular en que recibieron al venezolano y nos dieron ese abrazo amigable, esa mano familiar, esa manera en que más bien para el argentino conocer a un venezolano era un lujo, era un privilegio. Sí. Qué bueno que vienes de Venezuela, qué gusto conocer a un venezolano. Esa sensación de verdad que no sé si se la dieron al venezolano en otro país. Yo creo que solo fue Argentina. Sí, yo creo que aquí fue más marcado también. Yo, cuando estaba analizando qué hacer, si iba a Argentina y tal, tenía otros países en mente, pero la verdad que después que llegué aquí y viví eso, o sea, dije, no hay otro país, o sea, no. Es como que encontraste lo que estabas buscando sin querer. Ese porque calor como te dije, familiar que uno necesitaba. claro, como te dije, yo la verdad no era que quería migrar. No, obviamente uno sabe que Buenos Aires es una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica, pero de ahí a decir, tenía el sueño de irme, no. César, entiendo por lo que me estás contando que ya desde Venezuela venías trabajando en los cruceros. Sí. Cuéntanos, porque esto es un sueño para muchos músicos. Claro. No todo el mundo, por más que estuvieron en el sistema de orquestas, no todos lograban eso de viajar por el mundo en un crucero, tocando y viviendo de tu música. Es apasionante, es maravilloso. Cuéntanos cómo fue hacerlo, lograrlo en Venezuela y luego cómo lo pudiste replicar incluso ahora viviendo en Argentina. Sí, la verdad, para mí, una historia hermosa. Antes de todo esto, antes de que la situación se pusiera más color de hormiga, mi hermana había salido a estudiar en Alemania. Ella tenía ya tiempo buscando otros horizontes, pero porque ella quería crecer y quería estudiar y, bueno, imagínate, dio hasta Alemania, logró un montón de cosas. Y ella comienza a trabajar en Curazao, Aruba y Bonaire, esas 3 islas que están ahí cerquita de Venezuela. Ella comienza a trabajar ahí haciendo música. Ella le estaba yendo muy bien, tan bien que un día me dijo, César, vente porque ya estoy rechazando trabajo. Entonces tú haces lo mismo que yo. Vente, te quedas aquí donde me estoy quedando yo, y así el trabajo que yo no estoy haciendo lo haces tú y tocamos los dos. Bueno, perfecto. Yo hice
malabares, compré el pasaje y me voy a Curazao. Y ahí cuando a ella le tocaba ir a Bonaire y le tocaba ir a Aruba, yo me quedaba en Curazao y cubría sus plazas. Un día, a mí me gusta hacer ejercicio, trotar. Y yo salía en las mañanas a trotar. Un día salí a trotar y vi el crucero Carnival. Y yo dije, wow, pero esto es increíble. Esto es como una ciudad. Esto me impactó. 17, 18 pisos de alto, imagínate. Gigantesco. Y bueno, yo llego a casa y le comento, epa, Nini, ¿sabes que estaba el crucero, los cruceros aquí, Carnival y tal? Dice, así. Una de las cosas que yo hacía era, así como hago aquí en Buenos Aires, como hice aquí en Buenos Aires tocando en el subte, yo salía a tocar a la gorra. Entonces, claro, obviamente, como estaba la gente del crucero, ese día me fue súper bien. Y ese día mi estuche estaba lleno, repleto de dólares. Ese día me fue súper bien y yo dije, no, pero ya va, yo tengo que tocar. Si aquí en la calle me fue así, no me imagino que será allá adentro, dije yo. Y yo fui y hablé con el tipo de seguridad. Dije, mira, yo no te voy a cobrar, yo no voy a cobrar. Yo necesito es tocar y poner mi estuche. Y me acuerdo que el seguridad se murió de risa y no sé, como de ternura, ¿no? Como la inocencia en pleno. Y él me explicó, no, mira, eso no es así, no puedes pasar a tocar, solamente las personas que están contratadas pueden tocar ahí adentro. Yo no soy músico, pero sé que hacen el request, la solicitud por internet. Entonces, bueno, dale, me fui a casa y ahí empecé a buscar. Y doy con la página oficial y envié mi solicitud. ¿Cuál era mi sorpresa? Que justamente necesitaban un saxofonista. Entonces pasó eso mágico que se unió la oportunidad con la preparación. Porque justamente yo recién me había graduado de licenciado en saxo, ya yo tenía un montón de videos de cosas que había hecho, yo dirigía el Big Band de Barquisimeto, entonces tenía un material ya hecho. Un currículo. Sí, y tenía ese currículum artístico, además todo lo que había tocado en la isla. Entonces lucía bien, o sea, ya estaba preparado Y para cuando eso. ellos te entrevistan, me imagino que hubo Claro, una audición. claro. Ellos básicamente valoraron el currículo o te escucharon en ese momento. ¿Cómo fue? Ambas cosas, porque es por fases. Cuando tú mandas la solicitud, ellos te dicen, bueno, sí, estamos interesados en su talento, ahora necesitamos que haga esto. Entonces ellos te piden un video donde tú toques algo de jazz, algo de blues, pop, alguna balada. O sea, ellos te piden algo específico, que obviamente esas canciones tienen ya otro nivel de dificultad. Ok, ya sabemos que lo que tú tocas, lo tocas bien. Ahora toca esto, a ver qué tal. Si pasas esa ronda, vas a la siguiente ronda, que es la lectura de partitura. Entonces ellos te hacen una llamada por Skype, Zoom, cualquiera de esas aplicaciones, Google Meet, lo que sea, y te envían las partituras y en 20 minutos te llaman. O sea, tienes 20 minutos para imprimirlas y ordenar todo y la pones en el atril y pones tu metrónomo. O sea, si eres profesional, demuéstramelo. Exactamente. Entonces ellos en ese momento te dicen, bueno, dale, la primera pieza, qué sé yo, no sé, lo que sea. Te dicen Just Friends, alguno de los estándares de jazz, o Join Springs, que son estándares que no son los comunes, no es lo que uno normalmente toca comercial, digamos. Entonces, tienes que demostrar. Aparte de eso, te piden improvisar. Lo más básico, un blues. Básico no es fácil. Básico es que es el primer nivel y ya es difícil. Entonces te lo piden también. A mí me hicieron todo ese proceso. Me acuerdo que una de las cosas que me preguntaron fue música de Stevie Wonder. La música de Stevie Wonder. Y como toda esa música de ellos, tiene una síncopa que es parecida a la salsa de nosotros los latinos. Siempre la salsa tiene algo asincopado, que es el tiempo de arriba. Algo arriba. Pero ellos tienen la síncopa con la semicorchea. Es más atrás todavía. Entonces, esa diferenciación es lo que ellos los hace decir, lee partituras, no lee, tiene conocimiento, la tiene clara.
porque yo siempre pongo el ejemplo que es como diferenciar el cilantro del perejil, ¿no? Es algo así. Entonces, salvando la distancia, obviamente, pero tienes que tener mucho conocimiento para que cuando toques se sienta que estás tocando pop, o que estás tocando rock, o que estás tocando latino. Porque si no, va a ser una mezcla de estilos. Vas a estar tocando latino cuando tienes que tocar jazz, o vas a estar tocando pop cuando tienes que tocar rock, y es distinto. Entonces, ahí es donde radica la diferencia y lo que ellos están esperando. Mira, ¿y cómo te fue? Me fue espectacular, fue una experiencia única que se termina por esto del pasaporte, porque mi pasaporte se venció. Entonces, cuando se vence mi pasaporte, yo regreso a Venezuela a intentar renovarlo, pero fue imposible. Mira, pero esta audición, Ujú. hiciste todo lo que ellos esperaban de Sí, ti. sí, sí. Y quedaron Sí, impresionados. lo mágico fue que eso era vísperas de Navidad, o sea, eso era 10 de diciembre, como esta fecha más o menos, cerca en diciembre. Y ellos me dieron la respuesta un 24 de diciembre. Mira, César, bienvenido a Carnival Cruise Line. Y yo quedé... Tu regalo de Navidad. Exactamente, exactamente. Después de eso, después de la fase de lectura viene la entrevista. Ahí comprueban si puedes hablar inglés, por lo menos conversacional. Hicimos la entrevista, yo ya hablaba inglés porque siempre, desde niño, desde bachillerato, yo era fanático de los Backstreet Boys. Entonces, gracias a los Backstreet Boys yo hablo inglés. Entonces me Y Carol, encantó. muchas gracias. Y bueno, nada, me acuerdo que en bachillerato yo me gustaba mucho el baile y los Backstreet Boys, y de esa manera aprendo a hablar inglés con las canciones de los Backstreet Boys. Pero en ese momento había mucho bullying, entonces todo el que bailaba era gay. Entonces yo por eso me alejé un poco del baile por miedo de adolescente. Claro. Si no, yo hoy en día fuera bailarín. Pero bueno, sí. Menos mal que no bailaste porque mira Bueno, cómo te va. exacto. Entonces seguí en el arte, pero de otra forma, con la música. Me siento súper feliz hoy en día. Bueno, después estudié salsa casino, como ¿Y para te acuerdas cubrir eso. cuándo fue la primera vez que subiste al... Sí, eso fue... Bueno, yo estoy aproximadamente hace 10 años. O sea, si hoy estamos en 2024, yo supongo que todo esto pasó en diciembre de 2023. Entonces mi primera embarcación fue aproximadamente en marzo de 2023, 10 años atrás, eso es 2013. Sería en el 2014 aproximadamente. Marzo de 2014 ¿Cuánto es que tiempo yo me después- subo. ¿Cuánto tiempo después de ese 24 de diciembre? Fueron tres meses. Enero, febrero, marzo. ¿Y cuánto tiempo Y- después de ese día que trataste de meterte al barco? Y 4 meses. Porque eso fue principios, finales de noviembre. Desde fue tu todo muy osadía, rápido. desde tu Sí. osadía de quererte meter al barco, Sí. yo no le voy a cobrar. Sí, fue totalmente. De allí a pasar y entrar pasar al barco 4 meses. 4 meses. Yo creo que, como dicen, ¿no? Cuando las cosas son para ti, ni que te quites. Mira, pero César, esto no es ni suerte Sí. ni casualidad. Claro. Para estar tocando en un buque, Sí, crucero, Un crucero, buque, sí, barco. para tocar Ujú. en un crucero se necesita una preparación Claro. impresionante. O sea, Sí. que hables inglés, por lo menos Claro. que puedas conversar y que toques el instrumento no a un nivel básico, a un nivel Claro. muy exigente y muy Sí. profesional. Es decir, que por eso es que no cualquiera logra entrar. Claro. Porque por más que seas un músico, si no Sí. eres un músico excelente, Sí. no te toman. Sí, yo creo que... Impresionante. O sea, que adentro, Claro. con lo que te topas allá adentro son músicos de primera talla. Sí, sí. Y sobre todo, como una selección de cada país. Yo creo que en retrospectiva, como analizando qué pasó ahora, 10 años después, a mí lo que me salvó mucho más, fue la lectura. Porque obviamente, improvisación, sí, yo podía improvisar y conocía un poco de armonía, y por oído también ya uno sabía cómo sortear algunas cosas que por ahí no había estudiado. Porque el jazz no es mi música principal, ¿no? A mí me gusta lo latino, yo venía tocando salsa, venía tocando orquesta. Tú me preguntabas repertorio de orquesta y lo sabía, obvio, porque con el sistema de orquesta tú ves mucho repertorio. Pero el jazz no. El jazz yo sabía lo comercial. Sin embargo, Chica de Ipanema, Caravan,
Take Five, ciertos estándares que uno ya conoce que son muy comerciales, pero tocar jazz realmente no es eso. Yo creo que el haber pasado por esa transición de instrumentos a la que te viste atravesado y que en cada uno tenías que volver a estudiar muchas más horas, Claro. leer muchas más partituras, te llevó a un nivel experto Eso de fue lo lectura. segundo, eso creo yo que fue lo segundo, y que si yo reviso todos mis appraisals, mis evaluaciones que me hacen, porque cada vez que haces una presentación en el bar con un contrato, cada music manager te da una evaluación. En todas mis evaluaciones coinciden en eso, que tengo ellos llaman doubles. Doubles, es como que capacidad de cambiar entre un instrumento u otro. Eso se logra practicando uno atrás de otro. O sea, no hay un día que yo toque nada más saxo. No, siempre agarro fagot, saxo, flauta, clarinete. No en ese orden. Saxo, clarinete y así. Al día de Entonces, hoy, ¿te tomas el tiempo de seguir estudiando y practicando o ya Sí. solamente te presentas? No. Yo soy de las personas que piensa que la música en ese sentido es como el deporte o como la medicina, que hay que estar en constante práctica. El doctor, los médicos tienen que estar en constante revisión de qué sé yo, cualquier avance médico, Claro. cualquier tendencia moderna, qué sé yo, tantas cosas. Cómo aplica la tecnología en la medicina, qué sé yo. En tu caso, ¿cómo Sí. lo llevas? ¿Cómo lo aplicas tú, tu práctica, tu ensayo, tu estudio constante? Claro, yo trato de abarcar todos los puntos de la música, porque en estos días hablaba con un amigo de eso. No es solamente leer partitura, no es solamente la armonía, no es solamente improvisar, no es solamente estudiar el repertorio, repasar el repertorio. Es todo eso junto. Y yo trato de dedicar un poco de tiempo a cada cosa, porque como toco varios instrumentos, entonces no me puedo quedar en una sola cosa. Hay días que sí, que de repente hay una partitura que es muy retadora, que necesito hacerla de memoria para poder practicarla y tenerla en mis dedos, y ese día sí le dedico más tiempo a eso, a memorizar. Pero desde que me levanto, a veces sin desayunar, ya agarro un instrumento y empiezo notas largas, armónicos, escalas. Las escalas hay que practicarlas siempre, porque hay músicos que piensan que el nivel que se logra se queda y no se pierde. No es así. Mi forma de ver, mi punto de vista no es así. Yo no creo eso. Yo creo que lo que no se usa, lo que no se practica, se atrofia. Que hay excepciones, por supuesto. Hay personas talentosas que sin práctica siguen tocando bien. Pero yo siento que esas personas lo logran a pesar de que no practican, no gracias a. Entonces, nosotros los mortales, como decía un gran maestro que en paz descanse, Carlos Céspedes, que uno de los maestros de clarinete con que tuve el honor de tocar, solista del Colón, argentino, un músico que fue referencia, él decía eso, que nosotros los mortales tenemos que practicar diariamente. La música es una carrera muy profunda, es muy difícil y necesita mucha dedicación, mucha. Y muchas veces las personas piensan que es una musa inspiradora, que es algo de talento. No, yo no lo veo así. Si hay un talento, yo dejo el talento para que brille al final, como la cereza del pastel. Del resto yo veo todo como trabajo. Trabajo, cómo se logran las cosas, con práctica, con profundizar cada vez más. Y si alcanzaste una meta, ponte otra. Metas cortas también. Porque en la música tú trabajas también con emociones. Es muy fácil frustrarte, es muy fácil deprimirte, es muy fácil fracasar. Entonces, si no tienes esa posibilidad de ir abajo y subir, entonces te va a ir mal. Te va a ir mal, pero tienes que tener suficiente fortaleza emocional como para saber qué puede representar un fracaso en la vida de un músico. Porque fracasamos mucho, nos caemos mucho. Y sobre todo cuando estás haciendo un trabajo de alto nivel como esto del crucero, que todos los días tienes que hacer un show. Todos los días tienes que estar al 100. Todos los días tienes que impresionar. Todos los días tienes que hacer un solo. Entonces ahí es donde tú dices, el nivel de exigencia es muy alto y tienes que estar preparado para eso, no solamente en lo musical, sino en lo emocional, en la psiquis, en saber administrar tu energía
y saber hacerla coincidir con lo que está pasando ahí en el público y unir eso y transformarlo. Ahí es donde está lo difícil. ¿Alguna vez en el crucero te equivocaste notoriamente? Sí, pasa sobre todo porque yo siento que el músico siempre está en la línea, o sea, siempre está a un paso de triunfar o a un paso de fracasar. Y bueno, pasa, obviamente. Ahora no recuerdo algo específico, pero sí por ahí cuando intentas hacer un sobreagudo, a veces te gana la emoción y aprietas la boca de más, la dentadura, la mordida, la embocadura, la aprietas de más, entonces el instrumento no suena. Y básicamente la teoría para hacer sobreagudo es lo contrario. Debes dejar tu boca con una suficiente tensión para que la caña pueda vibrar. Del resto es aire, es el sistema. Pero obviamente cuando estás enfrente de 1000 personas y que están esperando que hagas esa nota y todos están tocando, entonces te puede sobrepasar la emoción. Te repito, ahora no recuerdo algo específico, pero sí, habrá momentos que intento hacer un sobreagudo y no sale. Porque viste que hay errores en la música, claro, que los nota el que lo está interpretando, sí, y los notan los músicos. Sí. Pero cuando te digo un error notorio, es un error que se haya dado cuenta el público. ¿Pasó alguna oportunidad? No, de ese tipo sí, no. Capaz tus compañeros. Sí. Porque todos son unos veteranos. Claro, todos son unos expertos. claro. Pero no, un error de ese tipo que se haya dado cuenta el público, no. Aparte también porque el público es noble. Claro. El público valora. Y por ahí capaz y se dan cuenta, pero la nota sobreaguda es 2 segundos. Entonces ven también lo demás y ven el esfuerzo. También tú compartes con las personas del crucero. Por ejemplo, si el crucero es de 15 días, tú ves 15 días a las mismas personas. Haces amistad. Claro. Te conocen. Y esa parte es muy bonita. De esos lazos que tienden a ser muy fuertes y muy intensos porque el periodo de tiempo es muy corto. Entonces, quizás por ahí la gente, si ve alguna falla que pueda ocurrir, no pasa nada. Y también hay que decirlo, no pasa muy seguido, porque estamos constantemente tocando, y entonces aprendes a cubrir el error. No, esto no me va a pasar. ¿Algún momento memorable que hayas vivido en los cruceros? Algo que tú digas, esto nunca se me va a olvidar. ¡Wow! Sí, muchísimos, porque precisamente las personas que pagan los cruceros van a eso, a hacer unas vacaciones memorables. ¡Wow! Hay numerosas parejas que se casan dentro del barco y van a eso, a hacer su ceremonia ahí. Me ha pasado que piden el saxofonista para su ceremonia y yo voy a tocar. Entonces, como te digo, todo es más intenso. Entonces me ha pasado que esas personas incluso me incluyen en su discurso. Valoran tanto el trabajo, se dan cuenta que vivimos ahí. Ellos también van más allá, porque ellos saben que no es fácil estar 6 meses lejos de casa. Porque nosotros también tenemos familia, también tenemos, bueno, yo no, pero los que tienen hijos, también tenemos pareja, qué sé yo. Entonces ellos como que se empatizan con eso y te hacen parte de la ceremonia, más allá de que estás haciendo un trabajo, estás tocando para mi ceremonia. No, nada de eso. Te incluyen y te hacen sentir parte de esa familia que se subió a crear unas vacaciones inolvidables. ¿Alguna vez un pasajero te hizo algún regalo especial? ¿O algo sí, parecido? mucho. ¿Sí? Y hubo una vez que alguna de esas depresiones que he pasado a bordo, porque todo se vive muy intenso en el barco, y yo me acuerdo que había una oración que me enseñó mi mamá de chico. Y pasó que yo me sentía muy mal, solo, por X razón, y llegó una pasajera y me regala una medallita. Y tenía esa oración. No. Yo sentí que era Dios. O sea, yo sentí que Dios estaba ahí a mi lado. Porque qué coincidencia. Increíble. Una persona, no sé, de Noruega, qué sé yo, de qué país era la señora. Y que me regala algo, pero justamente la oración
es la misma que me decía mi mamá en Venezuela. Ese tipo de cosas me hace sentir, bueno, no estamos solos, obviamente. Claro. Dios siempre está omnipresente y está con todos nosotros. Pero sí, cosas como esa me ha pasado mucho. Que tipo en un momento bajón, en un momento de depresión o de frustración, de tristeza, siempre pasa algo que yo digo, no, ya va. No es tan grave, no estoy solo. Estoy cumpliendo lo que quiero. Estoy muy feliz, estoy luchando por lo que quiero y no estoy solo. Es decir, siempre hay una conexión especial en cada crucero. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso quiero que me cuentes dos cosas. Primero, ¿qué es lo más duro de tener que estar separado de tu gente durante 6 meses en un crucero? Y segundo, que nos interpretes alguna de tus piezas musicales. ¿Bien? Sí. Vamos a una pausa y ya continuamos con más en Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo, con este impresionante músico, porque ya yo conocía a César, ahora que lo estoy conociendo más a fondo, la admiración es mucho más grande, así que César, cuéntanos qué nos vas a interpretar, bien, de qué se trata y qué significa para ti. Sí, bueno, esta pieza a continuación representa mucho para mí desde lo emocional. Parte de todo esto que te vengo contando termina hoy en día, o mejor dicho, hoy en día se va desarrollando en lo que es mi show solista. Yo quiero llegar a ser guest entertainer. Y ya tengo parte del show hecho que lo hago no en el teatro principal, pero sí en los teatros pequeños del barco, en los otros restaurantes, los otros venues, en otros sitios. Y hago esta obra que es Las Sardas de Monti, músico italiano que compone esta pieza alrededor de los 1904, si mal no recuerdo. Y bueno, la obra se estrena, una obra hermosa con varias partes, pero después se dio a conocer, porque la obra es muy sentimental en su primera parte, muy muy sentimental, y después se dio a conocer un rumor que no se pudo comprobar, que era que él había escrito esta pieza en honor a su hija, quien se suicida con 12 años, algo así. Entonces, yo después que escuché esto, la obra me gustó siempre, muy bonita, muy sentida, pero después que conozco esta historia yo digo, ok, tiene sentido, y bueno, ya la vas a escuchar y quizás tú puedas entender lo que yo entendí. Bueno, para los que no conocen, presenta el instrumento. Sí, este es mi clarinete en si bemol. Este es el otro instrumento que me piden tocar en el barco, más que todo para hacer Dixieland, que es un estilo, un género del jazz que se crea allá en Nueva Orleans. Y sí, bueno, hay un set que se hace de Dixieland con este instrumento. Es bastante retador. Armónicamente no es difícil, porque armónicamente tiene pocos acordes, pero el tema ya del fraseo y de que suene en el lenguaje, ahí es donde está la dificultad. Bueno, entonces, Sí. sin más que decir, sin más preámbulo, César, interprétanos esa hermosa pieza.
Maravilloso. Gracias. Impecable, de verdad. Gracias. Que sí. ¿Qué se siente? Te transporta. A mí, en lo particular, muchas veces me dicen, tratando de entender cómo es estar 4, 5, 6 meses a bordo, tratando de entender cómo es estar lejos de la familia, tratando de entender todo las condiciones inherentes a este trabajo, me preguntan. Y mi respuesta siempre es que yo me transporto. O sea, cuando hago música, yo salgo de este plano y paso a otro plano donde todo es posible, donde estoy luchando por mis sueños, donde tienes que tocar, palpar las emociones y tratarlas bien y poder entregarlas a otra persona. Y ese nivel de compromiso, de pasión, se debe a que yo no veo esto como un trabajo. O sea, para mí no es un trabajo. Yo paso horas, me encierro en mi cuarto y pierdo la noción del tiempo. Literal, se me olvida comer, se me olvida los problemas, cualquier situación que tenga que resolver. O sea, simplemente me salgo de este plano. Y lo que se siente es que puedes quizás no transformar vidas, pero sí darle a esa persona que te está escuchando otra visión. Pintar el panorama. Tocar vidas. Sí, pintar el panorama de otra forma, predicar con el ejemplo un poco, tratar de darle a entender a esa persona que también puede, porque te cuento, a raíz de todo esto que me pasa, todo esto que te vengo contando, yo hago en mi canal de YouTube un trabajo que es para esas personas que están interesadas en este trabajo. Y donde explico detalladamente todo esto que te digo, el proceso de audición, cómo es el tema de la visa, cómo es el tema del idioma, que es una de las cosas que me preguntan mucho. Y ahí en mi canal está cada video donde la persona que esté interesada puede ir, ya está toda la información, cualquiera me puede escribir, asisto a mucha gente, ayudo a mucha gente, porque también una gran cantidad de buenos músicos que me escriben. Y yo digo, wow, esta persona pudiera hacer un trabajo excelente, porque sé y veo las cualidades. El tema siempre está en qué tan versátil puede ser. El tema siempre está en qué tan dispuesto estás a saltar al vacío, qué tan dispuesto estás a cubrir esas áreas que por ahí no las tienes muy desarrolladas. Porque de repente eres excelente músico, pero te falta en el idioma. O de repente eres excelente lector, pero no improvisas mucho. O lo contrario, improvisas muy bien hasta de oído, pero no lees muchas partituras. Entonces, ahí es donde está lo difícil. Que tengas la posibilidad de tomar la situación por las riendas, tomar las riendas de la situación y decir, bueno, voy a hablar inglés. Voy a improvisar. Lo acepto. Me falta esto y lo voy a estudiar. ¿Con quién? No sé con quién, pero tengo que ir a buscar a un profesor que me ayude con esto y me voy a preparar en esto que me falta para hacer el trabajo en crucero. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cuáles son los cuidados o la preparación que debes tener en tu vida diaria para poder ser un excelente músico multiinstrumental de viento? Wow. Yo creo que lo más importante es que hagas esas pequeñas cosas. Las notas largas. Siempre estés revisando con el metrónomo tu capacidad de seguir el tempo. Siempre estés revisando con el afinador cómo está tu oído, porque se pierde la relación. Es normal. Y con respecto a tus hábitos de vida, tu cuidado de la salud, a tu cuerpo, a tu capacidad respiratoria. Claro. Todo eso. No, básicamente, bueno, yo con no fumar me basta, hacer un poco de ejercicio por lo menos 3 veces a la semana me basta para tener no ser obeso, digamos, no tener problemas de obesidad y todo eso. Obviamente hay músicos que fuman, hay músicos que comen mucho, hay músicos que por ahí toman mucho alcohol. No son mis gustos.
No critico a los que lo hacen, con mucho respeto, pero yo trato de llevar mi vida muy, muy saludable, muy dentro de los parámetros. Para mí, y bueno, y no es secreto para nadie, los excesos, los extremos siempre son nocivos. Por ahí entonces si tomas mucho alcohol, entonces ahí sí puedes tener un problema. Porque de arriba del barco la tolerancia es 0. O sea, no puedes, en temas de trabajo, no puedes tomar. O sea, si vas a tomar, bueno, te vas a tu cabina, que estés contigo, libre. En tu día libre, exacto. ¿Sabes que el otro día hablaba con Kenai? Sí. Que estuvo acá en el estudio y terminamos con una conclusión muy linda, y era que uno tenía que, por lo menos en la visión que me mostró él y que también tengo yo, era que uno debía ser lo más íntegro posible. ¿En qué sentido? En que si vas a ser un músico, sí, sea un músico excelente, pero también sea una excelente persona, porque muchos te pueden estar viendo como un ejemplo a seguir. Sí. Entonces terminamos concluyendo que debíamos ser más como Messi y menos como Maradona. Porque Messi es un buen atleta, pero también es conocido como una buena persona, ejemplar, familiar, buen padre, buen esposo. Sí. En cambio Maradona, sí, fue buen atleta, pero como persona daba mucho que denunciar y mucho que criticar. Entonces, yo creo que lo que haces está justamente encaminado a eso. Eres un excelente músico, pero vives también acorde a esa misma excelencia. Y entonces cuando las próximas generaciones te vean en el barco, digan, yo quisiera ser como ese músico, pero no va a ser que después te van a ver haciendo un espectáculo borracho. No, ellos van a verte interpretando música, van a admirarte, pero después también te van a ver en tu vida cotidiana y van a decir, sí, quiero ser como ese músico. Y es muy importante. Sí, yo comulgo con esa idea, comulgo y coincido. También veo una nueva camada de músicos que tienen eso, que no son mucho de vicios, que tienen otros gustos, otras costumbres, y eso lo ve la empresa también. Eso lo ve. Y nos dicen desde un primer momento, necesitamos que muestres tu mejor versión, no solamente como músico, sino como persona también. Incluso en el proceso te piden, de los videos que te piden si tienes videos de que estés tocando con otros músicos. Entonces ellos dicen, a nosotros no nos sirve un solista, una persona que tenga un ego allá en el cielo y que puede tocar él solo. No, porque aquí tienes 6 meses de convivencia con otras personas donde los pequeños detalles se vuelven grandes. Entonces ahí es donde hace falta que haya una persona, porque ante todo somos eso. Más allá de que existan, sí, obviamente, existen profesionales de la música, maestros, genios, todo eso, pero ante todo somos seres humanos. Claro. Y a todos hay que brindarle la mano por igual. O sea, ¿qué diferencia tiene ese que está empezando a estudiar música? El otro que no estudió mucho por alguna razón y el otro que es un maestro. Los tres son seres humanos. Vamos a tenderle la mano a los tres. ¿Cuál es el problema? Y si los tres ya están en el mismo lugar, algún mérito tendrán para estar allí. Claro. Entonces yo comulgo con esa idea de que para mí siempre primero está la persona. Vamos a ser buenas personas, vamos a ser seres humanos y ahí nos ayudamos entre todos y lo demás creo que puede fluir bastante bien. Bueno, ¿qué otra cosa nos trajiste preparado para interpretar? Otra cosa, ahí así, ¿en dentro, sí. Dentro de mi show, mi show se pasea, hace un recorrido. Yo lo llamo el viaje del multiinstrumentista, porque le cuento un poquito de esa mi historia, de las cosas que me han pasado, que han sido un montón, algunas, bueno, bastante graciosas, porque me acuerdo justamente cuando yo empecé a tocar el show, yo tenía el clarinete, no estaba así sentado, yo estoy de pie, entonces yo iba a tocar el clarinete, y como vieron anteriormente es marrón. Entonces un color que no es común, porque normalmente los clarinetes son negros. Entonces, aparte de eso, yo trato de buscar melodías que sean conocidas por el público. Y yo toqué la melodía de Llamar a la Serpiente, ¿sabes? Esa melodía. Estaba tocando eso. Entonces, nada,
por esas razones, a mí me gustaba llamar el clarinete mi pequeña serpiente, little snake, en inglés obviamente, pues tengo el crucero. Entonces cuando yo voy a tocar el clarinete y lanzo toda esta historia, yo me agacho, se me ha roto el pantalón, pero se me rompió desde norte a sur, se me rompió el pantalón y quedé, bueno, de paso ese día, no sé, el pantalón era negro y ese día cargaba una ropa interior blanca, o sea, se notaba todo. Entonces yo quedaba, imagínate cómo me sentí después, hey, everybody come to see my little snake, vengan todos a ver mi cosas como esa me han pasado y bueno, obviamente en el crucero es un problema, porque no es que tienes la costurera ahí en la esquina, no. Entonces bueno, cosas como esas me han pasado un montón de años haciendo este trabajo y nada, eso forma parte de mi show. Hoy en día yo cuento esa anécdota y lo recuerdo, porque incluso, o sea, en la oficina se enteraron que me pasó eso. Yo pensaba que me iban a llamar la atención algo, no. Es un accidente. Fue un accidente, sí. Entonces, te pasa a los mejores. Incluso mi jefe directo de la oficina me escribió, solo déjame saber si necesitas unos pantalones nuevos. Me dijo. Entonces, no, ya los arreglé. El tailor, el costurero del vestuario, el vestuarista, me hizo el favor y lo arregló. Pero bueno, aparte de eso, en ese viaje del multiinstrumentista donde yo cuento mis inicios, qué pasó, porque toco un instrumento u otro, que en ese momento que a mí me robaron el fagot yo no entendía. Y era Dios encaminándome a ser multiinstrumentista. Pues muchas veces uno no entiende el plan de Dios, pero hoy en día yo sí lo entiendo. Me estaba preparando para esto. Y hago un paseo por la música. Y una de las cosas que toco, uno de las piezas que toco es los boleros. Y hay una pieza que a mí me encanta, que obviamente es hiper conocida por todo el mundo, que es Bésame Mucho. Ok, sí. Déjame ver, okay. Necesito un poquito de agua. Excelente. Esto es un arte, esto, ¿no? Sí, es material vivo. La caña está viva, es como una planta, literalmente. Y ella vibra con el sonido, con el aire, perdón. Y ahí produce el sonido. Ahí vamos. Ahí va. Gracias. Gracias. De verdad que cuando terminaste la otra pieza, lo primero que se me vino a la mente fue preguntar cómo se siente, porque debe ser algo maravilloso poderte mezclar que tu aire, porque yo canto, ¿verdad? Es fácil para mí saber que hago la nota y la escucho, pero tú la transmites al instrumento. Sí. No sé en qué consiste, pero es maravilloso. Sí. La verdad, yo tomo mucho ejemplo de los cantantes, porque tocar horn section, que es básicamente el viento madera o trompeta o trombón, eso es el horn section. Traduce exacto sección de cuernos, pero es como sección de metales. Esa sería la traducción.
a nosotros nos toca hablar con el instrumento. Entonces ahí es donde hay una pequeña diferencia, donde tú como horn section tienes que comportarte más como un cantante y que esto sea una extensión de tu voz. Entonces tú me ves aquí con un instrumento externo, pero en realidad en mi mente, ya cuando yo monto el instrumento, o sea, es uno solo. Ya mi morfología cambia en mi mente y de esa manera paso a cantar. Eso, ver las cosas de esa manera y estudiar las piezas de memoria es lo que hace la diferencia entre un músico de sección, un músico que simplemente estudió, a alguien que ya interpreta. Esa es la gran diferencia. Y la segunda, saber de armonía, porque no nos enseñan la armonía en este instrumento. No, o sea, tú tienes que estar capacitado, y ese es un pequeño mensaje que le doy a la persona que me esté viendo y que quiera hacer esto. Si quieres hacer esto, tienes que tocar el saxofón como si fuera un piano o una guitarra. Tienes que saber acompañar a alguien. Bueno, Rilo va a cantar Bésame Mucho. Bueno, yo lo tengo que acompañar con el saxo. Tengo que hacer sonar los acordes en el saxo. Obviamente va a sonar muy distinto que en un piano, porque un piano te toca las teclas, te hace un acorde. En el saxofón sería más arpegiado, o sea, nota por nota. Pero aún así debes conocer la armonía para poder estudiar jazz, para poder improvisar. Tienes que conocer esa otra parte. Maravilloso. Bueno, vamos a ir a una pausa porque al regreso nos vas a interpretar un último tema que nos trajiste preparado, pero creo que te tienes que preparar otro instrumento. No, con este. ¿Es ese mismo? Con el tenor, sí. Entonces no vayamos a la pausa. Vamos ahora mismo. Este tema, ¿cómo se llama? Y ya con esto estaríamos cerrando, pero bueno, disfrutando de tu música. Sí. El tema a continuación forma parte también de mi show, como les hago un viaje de lo que es mi vida y de lo que es la sonoridad de cada instrumento. Hay temas que te marcan. Y que se grabaron y quedaron en la historia y son evidencia de cómo debe sonar un instrumento. Y por eso hago este tema, porque sencillamente es el tema que me enseñó a mí, así debe sonar un saxofón tenor. Si no suena así, bueno, hay un problema ahí. Tengo que solucionarlo, porque así suena un saxofón. O por lo menos está lo más cercano a lo que acepta las personas, ¿no? El público. Que a todas estas nos debemos al público, que somos artistas. Entonces, por eso lo incluí en mi show, que espero que algún día puedas ver. Si no, lo vemos en el crucero o no sé, aquí en Buenos Aires. Sí. Este tema, si no me equivoco, se llama Always Love You, de Whitney Houston. Okay. I Will Always Love You. Gracias a ti, César, de verdad, tu historia, tu talento, es todo un honor tenerte acá.
Podría decir que eres el músico más virtuoso que ha estado en mi programa, porque es impresionante. Gracias. Pero me da una curiosidad, porque esta capacidad de pulmonar, esta fuerza que tienes, la pueden llevar al canto. ¿Alguna vez tuviste la curiosidad de cantar? Curiosidad sí, lo hago en el baño. Okay. Lo hago un poco. Pero no sé, quizás por ahí considero que mi fuerte está en tocar. Por ahí he pensado mucho en incluir alguna pieza cantada, algo que sea sencillo, que pueda cantar, porque no soy un cantante, creo. No sé, el día que lo vea en público me dirán los que me escuchen si sí o si no, si está en lo correcto o no. Porque mi duda es, si llegas a la nota en el saxo, ¿es porque llegas a la nota con tus cuerdas vocales? No, eso sí no. Okay. No, eso sí no, porque es como otro instrumento. Incluso mi registro vocal es mucho menor. Y tampoco me he puesto a estudiar como para ampliarlo, okay, ¿no? Por ahí también, como tengo tanto trabajo con esto, porque sigo estudiando jazz, que no es mi música, pero me gusta un montón y es lo que me da de comer. Entonces, por ahí invierto el tiempo en esa parte. Y quizás he dejado el canto a segundo plano, pero lo pienso mucho, me encanta. Por ahí en algún karaoke, no sé, canto idilio con un amigo, no sé, cosas así de disfrute, digamos, pero hacerlo de forma profesional, como tal, no lo he intentado. Siempre he tenido la curiosidad, me encanta el canto, ver una persona. Bueno, como mencionaste, todos estos artistas, mi hermano Alfredo Oviedo, mi hermano Matt, mi hermanita Maribé, otra hermanita Isa Ramos, todos esos cantantes con quien tengo el honor de participar, Estefania, son grandes cantantes. Entonces por ahí digo también, como me la paso con ellos, y no canto ni cerca de lo que cantan ellos, por ahí como que me da un poquito de miedo también, un poquito de respeto a ellos. Claro. Quizás, no sé. Bueno, un saludo para todos esos músicos que mencionaste, de verdad que son todos grandes artistas. Y bueno, gracias César, gracias de verdad, infinitas. Es un honor, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Yo siempre digo, si nos ayudamos entre todos, eso lo conversaba con otro gran amigo, Juan Morales, de La Explosiva. Si nos ayudamos entre todos se hace más fácil. Y yo creo que este tipo de espacios deben existir más. Yo estoy muy, muy agradecido de que me des la oportunidad de contar un poquito de mi historia, de este proceso que llevo, de este sueño que estoy llevando adelante. Por ahí poco a poco tratando de darle forma, porque no es común. No es común encontrar un solista que no es cantante, pero toda su música es instrumental. No es común. Hay un montón de artistas que lo hacen a nivel, digamos, profesional y que son muy famosos. Yo no sé si llegué hasta ahí, pero por lo menos lo estoy intentando y nada, tratando de sortear esas dificultades, porque como te digo, como no canto, entonces ya es diferente. ¿Y se viene un disco? Sí, yo estoy... ¿Ya está, no? No, yo estoy, por el momento estoy haciendo cover. Recientemente Stop de Tower of Power, que es una de las bandas que sigo y que le digo a todas las personas que me preguntan, mira, si quieres hacer este trabajo de multiinstrumentista, incluso más allá de los cruceros, si quieres llegar tan alto como, no sé, tocar con Bruno Mars o qué sé yo, cualquier tipo de artistas que utilicen horn section, Luis Miguel, que estuvo recientemente aquí en Buenos Aires, la banda ejemplo es esta. Yo hice un cover de ellos, que es el que estoy promocionando. Vengo haciendo música, algunos covers, y mi música como tal todavía no la he publicado. Bueno, se viene. Soy muy autocrítico, pero siento que el 2025 sí se viene, donde voy a hacer mi música con esa nueva tendencia, con el EP. No sé si voy a hacer, qué sé yo, voy a hacer un LP, no sé qué voy a hacer. Mira, y cuéntanos tu canal de YouTube y tus redes sociales. Sí, en ambos me encuentran como César Sax de Venezuela. Incluso siempre estoy diciendo César Sax, para que se les quede ahí. Y el de Venezuela es como obvio, la gente ya sabe, este muchacho es venezolano. Entonces me encuentran en Instagram y en YouTube como César Sax de Venezuela.
y ahí tienes el canal donde está todo junto. Está el tema de César a Bordo, que es donde explico cómo es el trabajo en cruceros y qué puedes hacer para obtener ese trabajo. Y donde está también una serie que estoy empezando, que es de César Suelto en Taiwán, César Suelto en Japón, César Suelto en Vancouver, que son las ciudades que voy conociendo. Qué divertido. Sí, porque llegué a un momento en que dije, bueno, ya está, ya no hay más información. ¿Qué hago ahora por este montón de ciudades? Bueno, agarré y todas las experiencias que tengo las voy condensando en cada video. Entonces por ahí viene César Suelto en México, César Suelto en Vancouver, César Suelto en Victoria, y ahí voy dando a conocer un poco de la ciudad, que la gente me dice eso también. Claro. Y también puedes encontrar los covers que hago de algunas bandas que representan para mí un impacto en mi carrera, un antes y un después. Y por ahí les sirve de ejemplo a otras personas también, profundizar más que yo, ¿por qué no? Y tomen ese ejemplo y que lo transformen y vayan más allá. Total, todo se trata de eso, de dejar una obra escrita, una obra audiovisual y que claro, y que trascienda y que las personas que lo reciban lo puedan lo puedan tomar, aprender algo de ahí y mejorarlo, ¿por qué no? Y comento esto porque estoy haciendo también mi libro. Yo estoy escribiendo mi libro y bueno, que espero que el 2025 sea de publicación, si no el 2026, no pasa nada, no estoy apurado ni nada. Así que se viene el libro, se viene música. Se viene el libro, música y más contenido para ese canal, de Genial. Todas esas ciudades que visito. Yo estoy segurísimo de que quien vea esta entrevista y quien vea tu contenido se va a inspirar, va a inspirarse si es músico, a esforzarse mucho más. Gracias. Y a saber que nada es inalcanzable. Claro, nada es imposible. Solo trabajo. Para mí, solo trabajo te distancia de eso que quieres. En cualquier ámbito que sea. Buenísimo, él es Sí. César Pérez. En las redes está como César Sax de Venezuela. César Sax de Venezuela. Ahí va. Síganlo. Miren sus videos, miren su contenido porque está buenísimo. Muchísimas gracias, César. Gracias, Rilo. Y nos vemos en otro episodio de Hablando con Rilo con la producción de Jennifer Pontilla. Muchísimas gracias. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.